Una misión secreta. 4 soldados de élite en lo más alto de las montañas de Afganistán. Un error, una emboscada y una historia que se convirtió en leyenda. Operación Alas Rojas, el escuadrón que nunca regresó. Año de 2005, la guerra en Afganistán estaba en uno de sus puntos más intensos. En la provincia de Kunar, al este del país, un grupo insurgente liderado por Ahmad Shah estaba atacando constantemente las fuerzas estadounidenses. Para detenerlo, se puso en marcha la operación Red Wings, en español como Operación Alas Rojas. El objetivo era simple, al menos sobre el papel: localizar a Shah y eliminarlo. Pero lo que parecía una misión rutinaria se transformó en una pesadilla. El escuadrón estaba formado por 4 miembros del equipo SEAL de la Marina de los Estados Unidos: Michael Murphy, el teniente líder de la misión; Danny Dietz, experto en comunicaciones; Matthew Axelson, francotirador; y por último, Marco Luttrell, médico de combate. Mientras avanzaban por el terreno montañoso, fueron descubiertos por 3 pastores locales. Los soldados tenían que decidir: los dejaban ir o arriesgaban ser deletados, o los retenían rompiendo las reglas de combate. Eligieron los correctos: dejarlos en libertad. Poco después de los insurgentes sabían exactamente dónde estaban. Más de 100 hombres armados comenzaron a rodearlos. Los SEAL se atrincheraron, pelearon por su vida. Danny fue alcanzado, Axelson herido, Murphy aún bajo fuego. Subió a un punto alto para pedir refuerzos, sabiendo que se exponía. Juntos fueron insertados por helicópteros en las montañas de Kunar. Nadie sabía que estaban a punto de enfrentarse a uno de los peores días en la historia moderna. Murphy logró enviar la señal, pero en ese mismo instante cayó. Un helicóptero Chinook con 16 hombres a bordo fue enviado a rescatarlos, pero antes de aterrizar, un misil RPG impactó de lleno en la nave. Lamentablemente no hubo sobrevivientes. El único que logró sobrevivir fue Marco Luttrell. Gravemente herido, logró escapar entre las rocas. Fue rescatado días después por aldeanos afganos que arriesgaron su propia vida para protegerlo. La operación Alas Rojas se convirtió en una historia de sacrificio, valor y hermandad. Michael Murphy recibió la medalla de honor póstuma. Danny Dietz y Matthew Axelson fueron condecorados por su valentía. Y Marco Luttrell contó su historia en el libro Land Survivor, más tarde adaptado al cine. Fue un recordatorio de que a veces el precio de la libertad se paga con sangre. Este fue el relato de la operación Alas Rojas. Una misión que falló en su objetivo, pero triunfó en demostrar lo que significa el verdadero coraje. Ok, después de haber escuchado un poco lo relacionado a la operación de Alas Rojas, podemos entender un poco lo que significó esta misión: detener a este sujeto. Pero lamentablemente todos cayeron excepto Luttrell. Todos cayeron a mano enemiga. Cayeron diferente, pero el terror los pudo abundar un poco. En la película te pueden explicar un poco cómo fue que sucedió, cómo fueron cayendo y cómo hicieron todo su movimiento. Luttrell cayó, pero estuvo un poco resguardado, unos días resguardó. Pero el mismo Luttrell comenta en las entrevistas, años después, que a como es la película casi es un poco diferente a lo que se vivió realmente. Las escenas que pusieron obviamente no es lo mismo, al igual que cómo fue la historia. Lo único que puede decir que en donde agarran a los sacerdotes, a los pastores, sí decir, perdón, eh, así fue como sucedió en la vida real. Los iban a tener ahí, pero decían que si los mataban, lamentablemente podían afectar tanto en su trabajo como en su labor. Pero los dejan ir y después, minutos más tarde, son rodeados por cientos de talibanes armados y listos para dar de baja a los Navy SEALs. Pero también existe una teoría que aún no se sabe si es verdad o simplemente es algo para afectar un poco su historia. Pero dicen que fue una falta de comunicación por parte de la fuerza. No se sabe muy bien si fue una falta de comunicación, ya que al subir a la montaña a pedir comunicación, tardaban, no podían, llegaron tarde. Al momento en que los talibanes rodean el sector donde estaban los Navy SEALs, el helicóptero Chinook con los 16 elementos, llegaron tarde, son derribados, pero también se dice que fueron mandados sin un refuerzo especial. Se sabe muy bien que en donde estaban, en Kunar, la señal es muy poca, es muy menos probable.
En ese entonces no utilizaban radios actuales, usaban teléfonos con antena. También pudo haber sido esa falla. Horas más tarde, lamentablemente, ese helicóptero fue derribado, como te lo mencioné, por el RPG. Pero lo que sí no se sabe muy bien es que si fue una falta de comunicación o simplemente fue la llegada tarde de las fuerzas especiales. Que en realidad, ¿quién tuvo la culpa? ¿Los de la fuerza especial o los Navy SEALs por su posible falta de comunicación? Aunque bueno, estaban rodeados por más de cientos de talibanes, es entendible. Quedaron sin munición, quedaron sin fuerza. Está rodeado bajo el sol, debe ser matado. Pero algo que marcó quizás en generaciones, incluyo, yo alcanzo a ver esa película y te muestra el riesgo que es. En realidad sí fue una falta de comunicación por falta del equipo, porque está algo extraño. Saber que estás en medio de la nada, te enfrentas a los rivales. Solo eran 4 contra 100 casi. Entonces es un poco lamentable. Al igual, Luttrell comenta que cuando fue rescatado por los pastores de ese mismo sector, estuvo encerrado, así es como lo narran en la película, estuvo encerrado, ya después, igual al estar encerrado, los talibanes querían acechar a Luttrell, querían acabar con él, sabían que los pastores Luttrell lo tenían ahí escondido, pero quizás los compañeros que tuvieron esa información, cuando suben a la montaña y dan información, les llega, cae ese Chinook, pero después de días llegan por él, por Luttrell, y los talibanes son dados de baja. Más no murió el líder, eso queda a conciencia. Tengo entendido que aún no dan de baja al líder, a Ahmad, se llama así, creo que se llama así, Ahmad, y sigue aún rondando ese lado. Pero ok, también no hay que desmeritar eso. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cortaron lazos, así decir, con estar en piso ajeno, después de tanto. Porque recordemos, esta no fue la única lamentable suceso. Este suceso, la operación Red Wings, al igual que también está la emboscada de Tongo Tongo, pero ese es más diferente, ese fue en un país o un suelo diferente. Pero lo que sí es viable es que casi todas las misiones han existido demasiadas, igual el de Chris Kyle, que también es uno de los que anduvo ahí en Afganistán, que de hecho, bueno, a los que son conocedores, en la cinemática de Chris Kyle tiene un ligero reencuentro con los Navy SEALs, que fue uno de Marcus Luttrell. De hecho, el mismo Marcus Luttrell comenta que él estuvo en una sección de combate con Chris Kyle, pero eso se verá más adelante. Al igual que eso estuvo o sea, las líneas estaban muy pegadas, entonces es posible que se hayan visto. Pero eso no se ve en la película, simplemente sí se ve, pero no te dicen quién es quién. Entonces, sí está de pensar, porque no se sabe muy bien si fue una falla tecnológica o simplemente fue de que no se pusieron de acuerdo. Estás de acuerdo que mandas a 4 elementos, de soporte mandas a 16, pero los 16 te los tumban. Entonces hay un poco de riesgo. Por eso Estados Unidos alejó sus tropas de Afganistán y sus alrededores, porque la guerra jamás iba a acabar. A Osama Bin Laden creo que fue de eso. Osama Bin Laden fue dado de baja y después de ahí sucedió el evento que todos conocen. Después de Osama cae todo y por eso Estados Unidos quizás alejó sus tropas, por el hecho de que la guerra jamás iba a acabar. Era como, revive uno, matan a otro. Entonces, por lo mismo, Afganistán jamás fue dejado. Bueno, fue dejado, más bien, pero por eso siguen dando y dando y dando y dando, por lo mismo. Ah,